Me decía Ana fuera de cámara, cuando aparece la figura de Artigas, es como que todo se centra nuevamente en él, después de tanto tiempo, después de tanta controversia. En Uruguay al menos es así. Después de tanta construcción artificial y después de tanta generosidad también en su lucha, ¿no? Y tantas cosas significativas que nos dejó. Para empezar por algún lado, yo te decía, bueno, San Martín, Bolívar, Washington, en fin, O'Higgins, por citar algunos héroes de este continente por lo menos, están asociados a una gesta victoriosa, a la obtención de la independencia. Artigas hizo una gesta, tuvo un tiempo más o menos el poder compartido un poco con Buenos Aires, después se fue derrotado y después no quiso volver. Y hoy nos encontramos con que es el héroe nacional. ¿Cómo es eso de que tenemos un héroe derrotado? Bueno, pero esa derrota la convertimos en un triunfo moral. El relato de la independencia como una gesta que tiene dos ciclos, el artiguista primero y el de los 33 en adelante luego, el de la Cruzada Libertadora, establece un nexo, ¿no? Son sus ex soldados los que continúan, empiezan donde él dejó, o sea, con una idea de construir la patria grande, y en la medida de su fracaso, luego está la incidencia de la negociación inglesa y la aceptación de un destino menor que contempla a una identidad local fuerte, original, que finalmente acepta la nacionalidad. Ana, ¿eso se procesó en los últimos 2 años de la década del 20, es decir, desde la conferencia preliminar de paz hasta la jura de la Constitución, o ya antes se venía manejando que la banda oriental, la provincia oriental, podía llegar a construir una identidad propia? Porque en el 25 la declaratoria de independencia es clarísima. Se declara la independencia de las potencias extranjeras, de los imperios extranjeros, para volver a formar parte de las Provincias Unidas. La segunda ley a la de independencia, claro, es la de unión. Me separo de esto, pero porque yo me quiero unir con aquellos otros. ¿Qué pasó en esos 5 años? ¿Solo hubo una construcción inglesa por intereses propios? Claro que no. La gente no, los ingleses solo no. ¿Qué pasaba con la lucha que se estaba teniendo? La gente peleó durante 5 años, eso no se puede olvidar, por Dios. Gente anónima que pelea durante 5 años. Y que además, como dijeron los ingleses, hoy están con los porteños para que los ayuden a terminar de cortar con Brasil, pero el día que terminen con Brasil se van a levantar contra los porteños, lo habían visto, son levantiscos, tienen un sentido local, un sentido de autonomía, un sentido de usted a mí no me venga con estas ¿Eso dura pulgas. hasta las épocas del Mercosur, hasta hoy mismo, por ejemplo? Con otras, obviamente, con otros medios, ¿no? Con otros medios. Hay cosas que siguen siendo muy iguales. Hay un eje Montevideo-Asunción, que si tú lo ves es el eje de los pequeños. Ese se repite una y otra vez a lo largo de la historia, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, nosotros hemos hecho de la derrota de Artigas el triunfo moral, de la derrota militar el triunfo moral de un hombre que no renuncia, porque además su derrota militar es en parte por su obcecación, por no querer reconocer que está frente a enemigos que lo multiplican 3 y 4 veces. Está bien, pero a mí en la escuela y en el liceo y en los discursos públicos nunca escuché a nadie decir que Artigas era obcecado. Nunca. Era un héroe, era el héroe magnánimo que dijo clemencia para los vencidos, era el hombre que se fue derrotado antes que claudicar, era un principista. Sí. Es una valoración diferente la que tú estás haciendo. Pero creo que Voz Populi, que Artigas era obcecado. Si tú tenés un ejército como el brasileño enfrente, ¿no? El portugués, que tienen 1 millón de balas, 11 barcos cargados de armas, y tú como gran cosa mandás a hacer 500 chuzas de hierro para las cañas tacuara, la desproporción es evidente. ¿Qué te va a pasar? Evidentemente no vas a poder con ese enemigo. Y él pelea 3 años, ¿no? Es agónico. O sea que si obcecado no es la palabra, que me digan que otra. Está bien, pero puede ser obcecado, puede aplicarse a que es una persona que se manejó de una manera poco negociadora. Poco... no negoció del todo bien con Buenos Aires, que quizás tendría que haber estado en el Congreso de Tucumán, ¿no? Claro. Y haberse sumado a esa declaratoria de independencia que era tan importante para la región y frente a la corona española, que daba aquel Buenos Aires que era sede
de un poder nuevo, pero que estaba ocupando el lugar del antiguo virreinato. Ahí hay algo de mala negociación, probablemente. Bueno, pero lo que Hay se una nos ha cosa dicho muy siempre principista, es que pero él tenía una visión más federalista, no era el único, ¿no? Había otras No. provincias que tenían una visión similar frente a un Buenos Aires que estaba construyendo un poder muy centralizado. sin duda, sin duda. Él defiende el derecho de los pueblos, con esa pluralidad que implica un sentido de soberanía que es muy principista, muy altruista. Cada uno de estos fragmentos en que se ha dividido aquello que estaba en manos antes únicamente del rey, tiene derecho a establecer qué es lo que cree que es correcto para sí, tiene voz, tiene voto, tiene opinión. Era una visión más parecida a lo que fue la Revolución Americana o la construcción Claro, de lo que hoy claro. conocemos como Estados Unidos. Pero lo que Buenos Aires decía, y su cuota de razón también la tenía, es la ruptura con España es muy potente. Romper, no solamente con el rey, es romper con el código, con las costumbres. O sea, ¿qué ley voy a emplear si este señor me roba la vaca? ¿Con qué ley castigo al delincuente que mató a otra persona? Si yo rompo con España, rompo con todo. ¿Desde dónde empiezo? ¿Cómo establezco un mundo nuevo? ¿Y qué Una respuesta ruptura tenía Artigas? es una cosa muy desgarradora. Entonces lo que Buenos Aires decía era, hay que tratar de conservar la unidad. Y por supuesto, la unidad soy yo, porque yo era la sede del virreinato. Yo soy la mejor representación Claro, de la unidad. Artigas lo que dice es, no, la soberanía de los pueblos, reconozcan lo que cada uno de estos pueblos, y le da voz y voto. Quiere darle voz y voto a todos, con la salvedad de que cuando él decía ciudadano, decía patriota, o sea, votan los míos, están los míos. La gente no debe pensar en un sentido de soberanía y de ciudadanía similar al que tenemos hoy en día, ¿no? Hay que adecuar las cosas al momento histórico. ¿A quién se refería él Eso concretamente? es real. ¿A quién se refería? Cuando decía ciudadanos, y quienes, bueno, tenían que ser por sobre todas las cosas vecinos conocidos, vecinos que fueran del lugar. El concepto de vecindad que se tenía bajo el régimen de los Borbones, que implicaba que tú estabas en un lugar, sabías quién eras, tenías una propiedad, Claro. o sea, no vota cualquiera, no vota un desarrapado que pasa con un morral, ¿no? Por el pueblo dice, yo opino tal cosa, no, usted no pertenece a esta comunidad, usted tiene bienes, usted tiene una familia, usted produce, o sea, el voto se limita a algunos. Y luego, si van a representarme, si van a ser diputados, que sean patriotas, o sea, que sean de los míos. Claro. No voy a mandar a cualquiera, esto no es la apertura total. Pero bueno, eran otros conceptos de ciudadanía, pero fue absolutamente escandaloso que él le diera la posibilidad de expresarse y de opinar a los indígenas de un pequeño pueblo de indios, en donde cuando llegaba el delegado, el problema que tenían era las tierras del sur, que son las mejores, se las cedieron a un corregidor, son de nosotros y nos tienen que devolver. Y el segundo problema que tenemos es que precisamos un maestro de primeras letras. Entonces, unos indiecitos bajo régimen de trabajo obligatorio para la corona hasta hacía 2 años atrás, se sientan, votan y dicen, preciso estas tierras. Eso causó escándalo en manden un Buenos maestro. Aires, ya no en Madrid, ¿no? Claro, claro. Ese concepto de Pero en soberanía alguna medida me directa, estás contestando la pregunta que te hice antes y que me la sacaste para el costado. Es decir... yo no te saqué voluntariamente para el costado nada. No, algo nos queda, algo nos llega hasta los uruguayos que somos ahora, ¿Cómo no? a pesar de todo lo que pasó, la llegada aluvional de los inmigrantes, de ese tipo de valores. Pero ¿y cómo no? Pero además nos llega por vía simbólica, ¿no? Porque cuando tú le haces el relato a los niños en la escuela y le hablas de un hombre principista que lo derrotan, pero que sigue fiel a sí mismo y se convierte en un anciano en el Paraguay que está en paz consigo mismo, que se dedica a cultivar la tierra, que sobrevive 30 años. Si vos tenés un problema de conciencia, o si sos un salvaje acostumbrado solo a guerrear, no sobrevivís 30 años. Si durante 30 años fuiste un campesino y te interesaron cómo se plantan las naranjas y qué maíz engorda más a las gallinas, sos un hombre que tiene otra visión del mundo y de las cosas. Si tú le decís eso a los chiquilines y le decís que le ganaba a enemigos que tenían el doble de soldados porque él iba con gente que estaba convencida que tenía que parir a un precio de sangre un mundo nuevo. Todo eso entra en el ADN. Y con los indios, además. Y con los indios, Claro. y con los negros. O sea, tú vas moldeando el relato. Durante mucho tiempo el relato histórico de la nación, los indios y No, los nunca negros no aparecieron. no figuraban. Al contrario. Ahora están Yo no- sobredemandados y creo que También se pasaban para el otro lado. demasiado. Pero Porque parece que no hubiera blancos, que no hubo yo blancos, creo solo que- peleó con indios. y Creo que negros. recuerdo haber escuchado a alguna maestra decir que una de las grandes ventajas que tenía el Uruguay es que no tenía indios. Pero eso decía el libro del centenario. Para el Claro. centenario se hizo un libro voluminoso en el que decía, felizmente esta nación no tiene
no tiene indígenas. O sea, respondiendo a tu pregunta primera, nosotros no somos aquellos del pasado, pero aquellos del pasado nos han dejado miguitas Hay por una un camino y a lo claro. largo, como Hansel y Gretel, hemos ido reconstruyendo. Para bien y para nos mal. sentimos en continuidad, Sí, para bien y para porque mal. a veces, yo no sé si somos estoicos por culpa de Artigas, por culpa de los gallegos o de los italianos, pero a veces nos ponemos un poco en esa posición dura, que nada nos viene bien. Hemos demonizado toda forma de riqueza. Y como alguien dijo, somos riquitos, aquí no hay muchos ricos, ¿no? A veces no nos damos cuenta y demonizamos incluso alguna forma de riquecita. Y parece que todo está condenado y que hay una virtud implícita y esencial en la pobreza, cuando en realidad lo que hay de virtud en la pobreza es la pobreza virtuosa, la pobreza del trabajo y la pobreza de la decencia. Pero en sí la pobreza es algo que hay que tratar de eliminar. Quien es pobre no está feliz de serlo. Claro. Nosotros hacemos un elogio raro de la pobreza, ¿no? ¿Sabés que tenemos que hacer una pausa? Si no me equivoco, entramos en el último bloque del programa. Sí, no dijimos una palabra de tu último libro. Me engañaste, me dijiste, Sí, venime a hablar totalmente. de Sarabia Si y acá le digo estoy la hablando verdad, la de gente no Artigas. viene. Hacemos una pausa y entramos, lamentablemente, en el último bloque de esta charla con Ana María del Carmen Ribeiro. ¡Qué exageración! Nuevamente en él, después de tanto tiempo, después de tanta controversia, En Uruguay al menos es así. después de tanta construcción artificial y después de tanta generosidad también en su lucha, ¿no? Y tantas cosas significativas que nos dejó independencia. Artigas hizo una gesta, tuvo un tiempo más o menos el poder compartido un poco con Buenos Aires, después se fue derrotado y después no quiso volver. Y hoy nos encontramos con que es el héroe nacional. ¿Cómo es eso de que tenemos un héroe derrotado? Bueno, pero esa derrota la convertimos en un triunfo moral. El relato de la independencia como una gesta que tiene dos ciclos, el artiguista primero y el... Para empezar por algún lado, yo te decía, bueno, San Martín, Bolívar, Washington, en fin, O'Higgins, por citar algunos héroes de este continente por lo menos, están asociados a una gesta victoriosa, a la obtención de la... Me decía Ana fuera de cámara, cuando aparece la figura de Artigas, es como que todo se centra nuevamente.